Hermanos, continuando entonces con la serie que estamos adelantando sobre la Edad Media, hoy vamos a adelantar cantidades de siglos y vamos a llegar hasta el siglo XVI y XVII y vamos a hablar del aporte que hizo una escuela, una de las tantas escuelas de la escolástica que se ha denominado o se conoce como la Escuela de Salamanca. Obviamente, la sede principal estuvo en la ciudad de Salamanca y en la Universidad de Salamanca. Ahora, haciendo un breve comentario sobre el objetivo de todo este curso es ver cómo el cristianismo ha hecho grandes aportes al desarrollo de la humanidad, al desarrollo social. Y lo otro es ver, o en esta escuela vamos a seguir viendo, que la teología cristiana nunca se ha limitado solo al estudio de los ejes de la salvación únicamente. Obviamente, la doctrina de la salvación es el eje sobre el cual el cristianismo ha reflexionado sobre todas las áreas. Pero nosotros como creyentes no podemos dejar de entender, por ejemplo, que esta escuela de pensamiento aportó al desarrollo de la teoría de lo que hoy se conoce como los derechos humanos, aportó a la teoría de la justicia, a lo que se hoy se conoce como ley natural o derecho natural, luchó en el siglo XVII contra la esclavitud, reconoció o comenzó a defender, aunque parezca hoy cosa obvia, que los indios, los negros, eran personas, siglo XVII. Pero a veces nosotros incurrimos en ciertos errores de comprensión histórica que son elementales, pero que al parecer la falta de cultura que nosotros vivimos en estos días nos llevan a eso. Muchas personas juzgan eventos del pasado con los criterios de hoy. Parecería hoy obvio, normal decir que una persona negra es persona y que tiene los mismos derechos que una persona blanca o asiática o no sé qué, cualquier tipo. Pero cuando uno va a ciertas etapas de la historia, eso no era muy normal que se dijera. Los gérmenes de esas ideas hay que buscarlos y ver cómo llegamos a este punto. Esta escuela hizo aportes a lo que hoy se conoce como el derecho internacional público, el derecho del mar. Sí, estamos hablando de teólogos que hablaron sobre el derecho del mar, sobre el derecho de rutas marítimas, sobre la teoría de los precios justos, sobre economía, sobre si un pueblo puede levantarse y matar a un tirano. ¿Cómo es que un teólogo habla sobre todo eso? Pues a la historia del pensamiento cristiano nunca le ha sido ajeno ningún problema de la sociedad, cosa que sí pasa hoy, que la iglesia le es ajena una gran cantidad de temas porque creen que no son de competencia de la iglesia. ¿A qué se debe esto? En lo que hemos venido viendo entre la dicotomía entre la razón y la fe. Obviamente, si la creencia cristiana nada tiene que ver con la razón, ¿por qué debería entonces el cristianismo preocuparse por si un procedimiento médico es ético o no? ¿Por qué debería preocuparse el cristianismo si un sistema económico es ético o no? ¿Por qué debería preocuparse por la pobreza, por la esclavitud, por la trata de blancas? ¿Por qué debería preocuparse de eso si la iglesia no tiene nada que ver con el mundo? Y muchos, con una idea espiritualizada de la fe cristiana, de verdad que se han cometido grandes errores. Ahora, muchos creyentes, qué decir de que conocen muy poco de la historia de la humanidad, pero también desconocen la misma historia de la iglesia. La misma historia de la iglesia es desconocida por muchos creyentes. ¿Ha pensado usted cuántas personas en nuestra sociedad identifican la Edad Media
como aquello que nos dijeron en el colegio, la edad oscura. Todavía en nuestros colegios hoy se sigue diciendo que la Edad Media fue la época del oscurantismo. Y así se enseña, y probablemente eso se lo dirán a sus hijos en el colegio. Y le pregunto, ¿tiene usted como creyente los elementos para enseñarle a su hijo que eso es una mentira? ¿Puede usted entrar en diálogo con el profesor de ciencias sociales de su hijo y decirle, mira, estás repitiendo una leyenda negra, algo que ya fue reevaluado, que hoy se reconoce que no es de esa manera y que el error parte de que se juzga esa época con los conocimientos que hoy tenemos, sin tener en cuenta que los conocimientos que hoy tenemos se deben a esa época? En esa época están los cimientos de por qué Occidente pudo progresar para llegar hacia lo que somos hoy. Sin duda se cometieron muchos errores, incluso crímenes, en los que también participaron iglesias y denominaciones. Pero como también lo habíamos desarrollado, no son crímenes propios de la Edad Oscura, porque también vemos en nuestra época moderna tiempos oscuros. Si no, pregunte a los judíos de la época de Hitler si no fueron tiempos oscuros. O pregunte a los que vivieron durante los regímenes de la Unión Soviética si no fueron tiempos oscuros. Y teníamos la tecnología, ¿y para qué la utilizamos? Para lo mismo que en la Edad Media se utilizó mucha de la tecnología que se descubrió, para el mal. Pero el problema está en el corazón del hombre que siempre está utilizando esas cosas de la misma manera. Ahora bien, el tema de que la Edad Media fue una edad oscura es un tema que viene siendo reevaluado desde hace mucho tiempo. Ya en 1977, el famoso historiador de la ciencia Alexander Koyré, que ya lo he mencionado, que no es creyente ni que tiene una afiliación religiosa, es un historiador de la ciencia, dice, ahora bien, la filosofía escolástica, lo sabemos ahora, ha sido algo muy grande. Son los escolásticos los que han llevado a cabo la educación filosófica de Europa y han creado la terminología de la que nos servimos aún. Son ellos quienes con su trabajo han permitido que Occidente vuelva a tomar, o incluso más exactamente, vuelva a la antigüedad, a conocer la antigüedad. Así, a pesar de las apariencias, dice Koyré, hay una verdadera y profunda continuidad entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Eso lo dice Koyré en 1977. Pero revise los libros de historia de sus hijos hoy y revisen qué dice sobre la Edad Media. Algo que ya se reevaluó por la ciencia, por los investigadores sociales, se sigue repitiendo en nuestros colegios todavía. La pregunta es, ¿por qué? ¿Porque estamos tan atrasados que no reconocemos eso? ¿O porque hay intereses ideológicos contra la iglesia y su aporte a la cultura en la historia que no nos interesa que los estudiantes sepan? Ahora, pareciera que la misma iglesia pensara eso, que no nos interesa que las personas estudien y conozcan esos temas. Pregúntese usted, ¿qué piensa la mayoría de la gente un domingo antes de ir a la iglesia sobre el objetivo por el cual va a la iglesia? Lo que he analizado es que la mayoría de las personas que hoy, un día como hoy, se levantan para ir a la iglesia, ¿qué piensan? Voy a ir a tener una experiencia mística que me cambie la vida. A temblar, a ver cosas, a experimentar quién sabe qué cosas. Eso es la idea de muchos, quizás un 90% de las personas que se levantan hoy para ir a la iglesia. Otras, ¿qué piensan? Voy a escuchar hoy
cómo me debo vestir, cómo no me debo vestir, qué debo comer, qué no debo comer, si puedo ir a la fiesta, si puedo ir al matrimonio, si puedo hacer esto, si puedo hacer lo otro. En conclusión, va a que le lean la lista de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer, a que de alguna forma le controlen la existencia hasta el más mínimo detalle y, lógicamente, cree que eso es la definición de lo que es el cristianismo, porque según esa idea el cristianismo no es más que un conjunto de reglas de comportamiento social y punto. O un mero legalismo, ya. En ese contexto, ¿cómo deberíamos ver nosotros el asistir a la iglesia? ¿Cuántas personas ven hoy en nuestro país y en nuestra sociedad la iglesia como formadora del pensamiento? Analícelo. ¿Cuántas personas ven, cuántas personas se levantan pensando, ¿qué voy a aprender hoy en la iglesia? Muy pocas, muy pocas. Y algunas se levantan pensando, qué jartera que en la iglesia tengan que hablar de historia, de filosofía, de economía, de todas esas cosas. Para eso voy a la universidad y voy al colegio, ¿no? También sucede. Y hoy vemos, quizás, en la historia de la humanidad, nosotros tenemos el mayor acceso al conocimiento de muchas eras. Hoy con un clip usted accede a la biblioteca que quiera, en el mundo que quiera, y consigue el material que quiera. Por lo general, de una forma muy rápida y a un costo muy bajo comparado con lo que hace muchos años costaba un libro. Si usted ve, en la Edad Media, los libros eran el privilegio de las clases altas porque producir un libro costaba mucho dinero, hasta que se inventó la imprenta. De ahí en adelante bajaron un poco los costos. Pero lo que sí vemos es que a pesar de ese gran desarrollo del conocimiento y la facilidad de acceso al conocimiento, tenemos una de las sociedades más ignorantes de la historia. Una de las sociedades con un declive cultural impresionante. Jóvenes que no conocen lo básico de una historia universal. Cosa apabullante. Hace poquito leía la estadística de la lectura en Colombia del año 2020 a 2021. El promedio es que un colombiano lee 2.5 libros al año. En pandemia, cuando se leía, pero el promedio que venía era de 0. algo anual. Es decir, en promedio, y estamos hablando que eso incluye los profesionales. Nuestros profesionales no se leen ni un libro al año. ¿Se imagina eso? Y ese promedio del 2.5 de esta época de pandemia incluye las personas que leen 5, 6, 7, 8, 9 y aumentan el promedio de los que no leen ni sin culpa. Entonces, ahora lo más triste de este tema es que incluye ahí a la misma iglesia, que no lee ni su propia Biblia. A ese nivel de degradación cultural estamos llegando como sociedad. ¿Nos extrañan todos los problemas que como sociedad tenemos? ¿Por qué deberían extrañarnos? Son apenas el fruto obvio de lo que como sociedad estamos cultivando. Ahora, la preocupación más grande es cómo la iglesia responde a esta situación del mundo actual. La misma iglesia ni siquiera entiende lo que está pasando, y mucho menos puede ser luz en medio de las tinieblas, como es el mandato cultural que el Señor nos ha dado. Muchos creyentes no conocen que grandes áreas del saber de Occidente son el producto de la reflexión cristiana. Gran parte de la teoría de los derechos humanos, les dije,
es un aporte del cristianismo. Gran parte de la teoría de leyes justas o injustas son aportes del pensamiento cristiano. El derecho de guerra, los tratados de derecho internacional, la teoría de una guerra justa que no dañe a los que no son combatientes, fueron aportes de la reflexión cristiana. ¿Sabe dónde está el origen de lo que hoy se conoce como el derecho de asilo? En la Edad Media, cuando alguien estaba siendo perseguido, se enclaustraba en una iglesia y si la iglesia le permitía estar ahí, se entendía que cualquiera debía respetar la protección que la iglesia le daba a esa persona. Era una especie de derecho de asilo. Eso viene incluso desde la época de los reyes de Israel. ¿Recuerdan uno de los reyes de Israel que se agarró de los cuernos del altar? Era una forma de pedir la clemencia divina. Pero, como Dios mismo dijo, no le concedo, sáquenlo y mátenlo, no pudo ser protegido. Pero esas instituciones quedaron y parte de lo que hoy conocemos como el derecho de asilo también tuvo una raíz cristiana. La escuela de Salamanca hoy se conoce mayormente en los círculos académicos como la Escuela Económica de Salamanca o la Escuela de Economía de Salamanca. Pero hay que recordar un punto que muchos historiadores, incluso de la economía, pasan a veces convenientemente por alto. Ellos no eran economistas, eran teólogos, eran monjes, eran pensadores de fe que se preocuparon por la justicia. No era su principal labor, no era buscar crear una teoría económica, sino que su pregunta era sencilla: ¿qué es lo justo delante de Dios cuando se comercia algo? ¿Es justo que utilicemos a una persona como un objeto? Y la respuesta que ellos se dan es: como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, nosotros no podemos permitir que se siga usando esclavos como animales. El germen de esa posición en la historia de la iglesia es una deducción de la Escritura: el hombre es imagen y semejanza de Dios. Ahora, muchos historiadores, por ejemplo, dicen, pero es que la iglesia no hizo nada. Por ejemplo, Juan de Mariana escribe una instrucción a los reyes dentro de la instrucción que el mismo nuevo regente le pidió, que la iglesia haga una instrucción sobre cómo debe ser el gobierno civil. Y Juan de Mariana escribe la instrucción. Y dentro de la instrucción comienza a hablar de las leyes justas, de las leyes injustas, y formula en esa época la tesis de: cuando un soberano incumple los principios de la justicia, el pueblo tiene derecho a deponerlo, incluso cualquier ciudadano tiene derecho a matar al rey. Pero acuérdese de algo, el tratado era para el rey, fue el rey quien lo pidió. ¿Usted cree que a ese rey le cayó en gracia que Juan de Mariana dijera que si él se comportaba de forma injusta con el pueblo tenía derecho a matarlo? Ahora, estamos en la época donde el rey tenía derecho de vida y muerte sobre los súbditos. Yo no sé si recuerdan esa película de Corazón Valiente, creo que es muy común. Hay una escena donde el rey llega y el hijo del rey está acompañado de otro muchacho algo afeminado, y el rey comienza a hablar y la persona le habla: rey, pero tal cosa, ¿quién es este jovencito? Y no, rey, yo soy esto, y lo va acercando a la ventana y ras, lo tira por la ventana. Los guardias abajo miran, cayó un muerto y observan: es el rey. Ya, listo, se acabó. ¿Por qué? Porque ahí no hay derechos humanos, ahí no hay código penal, ahí no hay nada. El rey tiene derecho de vida y de muerte y él tira por la ventana al que le dé la gana y punto. Ese era el mundo de esa época. Y aquí tenemos a un escolástico diciéndole: rey, no tienes ese derecho.
Eso fácilmente le pudo haber costado que lo lanzaran por la ventana o algo peor, que lo quemaran, que lo lapidaran o cualquier otra cosa. Ese era el mundo de esa época. Hoy nos escandaliza que un presidente tire a alguien por la ventana y quede impune, ¿no? Eso nos escandaliza, pero no fue así en mucho de la historia de la humanidad y estamos hablando de apenas siglo XVII. Recordemos nuestra propia historia. Colombia tuvo Inquisición hace apenas 100 años. 100 años. ¿Tiene idea de cómo era el procedimiento inquisitorial aquí en Cartagena? Usted se acercaba a una ventanita y decía, Lincoln es brujo. Eso era suficiente para que Lincoln desapareciera y para que a Lincoln lo pasaran por todas las máquinas terribles habidas y por haber. ¿Por qué? Porque alguien que nadie sabe quién era, porque no tenías derecho a la defensa, a la contradicción, a que te mostraran pruebas, nada de eso. Simplemente usted iba a la ventanita y alguien me caía mal, hay que desaparecerlo, voy a la ventanita y punto. Eso era hace 100 años apenas. Recordemos que nosotros tenemos derechos humanos y todo eso. No, eso no había. Ahora imagínenselo en el siglo XVII. ¿Qué pasaba? Pero tenemos a estos escolásticos españoles hablando entonces de que los poderes deberían tener un límite. Solamente para dar unos ejemplos de los aportes de la Escuela de Salamanca, y cuando hablamos de Escuela de Salamanca nos estamos refiriendo a pensadores del siglo XVI y XVII, que en su mayoría vivían en Salamanca, Coimbras, Valencia, Toledo, en Lima y en México. La mayoría de estos los autores sobresalientes en la Escuela de Salamanca fueron Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Juan de Medina, Martín de Aspilcueta, Diego de Covarrubias, Luis de Sarabia, Tomás de Mercado, Francisco García, González Celorio, Pedro Valencia y Luis de Molina. La mayoría nombres desconocidos. De pronto los que han tenido algún contacto con el mundo del derecho conocen un poquito a Hugo Grocio, un reformado holandés de la escuela arminiana, que se conoce en el mundo del derecho como el padre del derecho internacional. Pero resulta que Grocio usa el tratado sobre el derecho del mar o sobre la teoría de la comunicación marítima que escribió Vitoria siglos antes, porque Grocio vive en el 1583 hasta 1645, mientras que Vitoria en el 1486 al 1546. ¿Qué se dice? Algo que nosotros hoy damos por hecho, que toda persona tiene derecho al libre tránsito marítimo. Uno dice, ¿qué es para nosotros? Eso es normal, ¿o no? El libre tránsito, que yo pueda viajar de un país a otro a plena voluntad. Bueno, recuerde algo, en ese momento estaba la hegemonía católica, que asignaba por medio de bulas los derechos de explotación sobre el mar. El tratadista de Derecho Internacional, Luis García, explica que había un monopolio del mar, como se oye. Es decir, en España, el Papa le había dado el derecho al rey español de que él controlara las rutas marítimas. Nadie podía viajar por esas rutas sin permiso del rey. Y eso era así porque el Papa había delegado al rey para que hiciera eso. Pero por allá viene Luis de Vitoria y dice, me parece que es un derecho natural que cualquier persona, dado que el mar es algo de destino universal que Dios ha dado a la humanidad, cualquier persona pudiera viajar por mar hacia donde quisiera, comerciar con quien quisiera, desplazarse. ¿Por qué? Porque las personas tienen derecho natural a comunicarse. Miren, eso de verdad que hoy nos parece como que
lo más natural del mundo. Pero resulta que ese comentario que estaba haciendo Vittoria era contra una bula papal. ¿Y sabe lo que le pasaba en esa época al que desafiaba al Papa? No la pasaba muy bien, que digamos. Así que ya vemos a Vittoria desafiando la interpretación común sobre el derecho de los reyes y del Papa. ¿Eso qué aportó a que Occidente comenzara a hablarse de libertad de navegación? Un derecho del mar, diciendo todo ser humano tiene derecho a viajar por mar. De nuevo, hoy diríamos, pero ¿quién no sabe que nosotros tenemos derecho a viajar por mar? Bueno, en esa época no era así. En esa época, si usted no tenía el permiso del rey, se exponía a penas severas y hasta la pena de muerte. Por eso nosotros ahora va a entender la historia de Cristóbal Colón. Él no podía simplemente salir por mar a ver a dónde llega, tenía que tener el permiso de los reyes españoles, porque si no, eso era un delito. La Iglesia Católica lo podía excomulgar con todo lo que eso implicaba en esa época, porque una excomunión era sacarlo de todo, prácticamente perder todos los derechos civiles, económicos, políticos, era un paria, no podía entrar a ninguna parte. Así que hasta un rey en esa época le tenía pavor a una excomunión, porque entendían lo que eso significaba. Y por eso ya uno más o menos puede comprender todo el tema de Colón. A la teoría de la justicia. Hoy, recuerde que Tomás de Aquino, siglos antes, había escrito su Suma de Teología, y en esa Suma de Teología había un tratado sobre la ley natural y había un tratado sobre la justicia. Y de nuevo pregúntese, ¿por qué en un compendio de teología hay un tratado sobre la ley que habla de las leyes humanas, de las leyes que pueden dar los príncipes, de las cosas que pueden ser reguladas en las leyes humanas, de los límites de las leyes humanas, de cómo la ley divina tiene un lugar en la sociedad, de cómo todo eso? ¿Por qué un teólogo escribe un tratado sobre la justicia? Nos parece raro, ¿verdad? Porque normalmente hoy nosotros no vemos teólogos escribiendo tratados sobre la justicia. Pero porque hoy la Iglesia, en lugar de ir ampliando su conocimiento sobre todas las áreas y aportar en todas las áreas del saber, ha ido reduciendo su campo de accionar. Entonces, era común que el teólogo se ocupara de la salvación, por supuesto que sí. Pero nosotros vemos a estos teólogos trabajando una gran cantidad de temas. Hoy se documenta, por ejemplo, que la escuela de Salamanca fue influencia del pensamiento de John Locke, de Montesquieu y de los padres fundadores de Estados Unidos, de Thomas Jefferson. Muchas de las ideas sobre el gobierno limitado y todo eso estaban en la escuela de Salamanca. Es decir, que gran parte de la teoría democrática moderna fue aporte de la escolástica española. Miren hasta dónde estamos llegando: derecho del mar, derechos humanos, contra la esclavitud, teoría de la justicia. Vemos todo lo que hay de aporte de esta escuela, cosa que se ha perdido. Es importante, por ejemplo, que se recuerde sobre el tema de los derechos humanos. Desde el derecho romano usó los contenidos del cristianismo y construyó un sistema jurídico que se denominó el derecho de gentes o el jus gentium, basado en la teoría de la ley natural que había tomado del estoicismo y del cristianismo. Y se tomó. ¿Por qué eso es importante? Porque en esa época se decía, el derecho no es la ley, la justicia no es la ley. Pueden existir leyes injustas y en ese caso la persona no está obligada a cumplir esa ley injusta
porque esa ley injusta va contra la verdadera justicia. Y en eso se fue desarrollando, se fue desarrollando. Cuando llega la Ilustración, esa idea se pierde y se comienza a creer, derecho es la ley. Lo que la ley diga, eso es el derecho y esa es la justicia. Y se comienza a trabajar sobre eso. Cuando sucede el Holocausto, los enjuiciados se presentaron y en el proceso de Nuremberg comenzaron a leerle los cargos. Usted cometió este delito y tal, y dice, un momento, yo todo lo hice bajo el imperio de la ley. El Führer sacó un decreto y ese decreto lo aprobó la Asamblea Legislativa. Eso era ley. Yo soy un funcionario público, yo estoy cumpliendo estrictamente la ley. Efectivamente, van y revisan todos los decretos, pasaron todos los trámites legislativos, era ley. La ley de un Estado-nación aprobaba todo eso. ¿Y con qué se encontraron? ¿Cómo los vamos a condenar si estaban obedeciendo la ley o no? Si la justicia es la ley y si la ley fue aprobada como la misma ley lo indica, ¿cuál es el veredicto? De hecho, creo que el veredicto de Hitler fue inocente. Para que tengan esa idea, fue declarado inocente. Y el mundo volvió a darse cuenta, ojo, la ley no es igual a la justicia. Hay un derecho más allá del que los mismos hombres pueden llegar a legislar. ¿Y a qué recurrieron? A lo que el cristianismo había formulado en el siglo II, III, IV, toda la Edad Media, pero como era la edad oscura y eso había que echarlo a la basura, cuando vieron el efecto de esa idea, entonces dijeron, aquí hay que poner un coto al tema. Hay que reconocer que hay derechos que son fundamentales y que ni siquiera los estados pueden desconocer porque pertenecen a la esencia humana, la dignidad humana. Eso lo había dicho el cristianismo siglos antes. Lo habían peleado los escolásticos españoles. Los escolásticos españoles dijeron, por ejemplo, ojo, los indios son personas, tienen derecho al dominio de su propiedad, debe respetarse eso. Y uno diría, pero eso es una tautología, estamos diciendo lo obvio, sí, pero recuerde el contexto de la época. Ni siquiera se les consideraba personas, mucho menos se les consideraban derechos, no se les consideraba que tenían derecho a su propio trabajo. Vitoria dice, son verdaderos dueños sobre los indígenas, pública y privadamente, lo que significa que constituyen verdaderos estados y que además poseen bienes privadamente. Eso influyó en la teoría del derecho internacional. Vitoria incluso va más allá y le dijo a la corona española, ojo, que lo que están haciendo no es una ocupación, porque ocupación se da cuando hay una tierra de nadie. Lo que están haciendo es una conquista y hay que ver si tienen derecho a ello. Y Vitoria viene y dice, tengan cuidado que sería grave injuria porque ellos no nos han hecho ningún daño. No hay legitimidad para la conquista. Eso lo estaba diciendo Vitoria. Ahora alguien diría, sí, pero lo único que hizo fue hacer un tratadito por ahí y pasarle un panfleto al rey. Porque muchos lo ven así. Sí, hizo un panfleto que iba dirigido al rey, pero que le podía costar la cabeza.
y que no sabemos por qué razón, como a muchos otros sí le costó la cabeza, a Vittoria no. Igual que a Juan de Mariana cuando escribe el tratado contra el príncipe le dice, ojo príncipe, tu poder es limitado, si excedes los límites de esta ley natural y pretendes despojar a tus súbditos de sus derechos naturales, tus súbditos tendrían derecho a matarte. Ojo, ¿por qué eso es importante? Porque nadie en ese mundo haría algo contra lo que consideraban la buena religión. Ningún súbdito de esos reyes, ¿por qué? Porque acuérdense que los reyes eran considerados, ¿qué? Ejecutantes del poder divino. Nadie se iba a atrever a tocarle un pelo a un rey porque estaba tocándole el pelo a Dios. Pero cuando Juan de Mariana dice, no señor, cuando él incumple los derechos naturales de sus súbditos, los súbditos tienen derecho a defenderse, incluso a matarlo. Imagínense cómo cayó. Algo así como usted tiene derecho a matar a Dios o al representante de Dios en la tierra, algo así como usted tiene derecho a matar al Papa, que sería como el equivalente, porque se reconoce como el Dios en todo eso. Imaginen que hoy, algo así como que le digan, que un gran teólogo católico le diga a todos los feligreses de la Iglesia Católica, el día que el Papa ordene algo contra los derechos humanos, podemos matarlo. Hágase la idea y verá que lo que estaba diciendo no era un simple panfleto de la época. ¿Por qué razón los escolásticos de esta escuela no fueron procesados por hereje, aunque a algunos se les abrieron cargos? No lo sabemos. No sabemos qué pasó, pero siguieron trabajando, publicando. Incluso, miren, en Valladolid se dio un debate que duró 4 días y el tema del debate era si los negros eran personas. Nos parece hoy como que ridículo. Pero ¿cuál era la posición aceptada? ¿Sabe cuál era? No son personas, no tienen derechos, son animales. Se equiparan a cosas, a semovientes, a animales que se mueven. Así como el perrito, la vaquita, el burrito de la granja, eso es un negro y un esclavo. Ahora, ¿eso era nuevo? Eso lo había dicho antes Aristóteles, ¿se acuerdan? Eso lo había dicho el derecho romano. En el derecho romano el esclavo era cosas, res moviente, que se mueve, una cosa, un objeto, no tenía ningún derecho. Y eso pasó así, siglos y siglos, hasta la alta Edad Media. Ahora, hubo voces en la historia del cristianismo que decía, ojo, eso no es así, pero a nadie le prestó atención. Pero acá en esta escuela por primera vez se da un debate público donde escolásticos, grandes pensadores respetados, uno se atrevió a romper el consenso y decir, no, los negros son personas, los indios son personas, ellos tienen derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad. Miren, que se hablara de eso, que hoy le digan, todo ciudadano tiene derecho a su vida, a la propiedad, a la libertad, a todo eso. Hoy eso nos parece, ¿quién no sabe eso? Porque son legados de la humanidad que nosotros ya interiorizamos tanto que nos parece extraño que se crea o que en algún momento de la historia se creyó que no. Pero así fue. Eso pasó así. Ahora, que mucho tiempo la iglesia acogió esas mismas ideas. ¿Por qué? Porque era la cultura de su época. Porque era el pensamiento mayoritario, porque era lo que todo el mundo creía. Y la misma iglesia estaba metida en esa forma de pensamiento. Los negros no son personas. Increíble que se piense eso. Los indios no son personas. Los esclavos no son personas. Eso lo pensó la humanidad desde Aristóteles hasta muy recientemente, hasta declaraciones
recientes donde se dijo, no, un momento, todo ser humano, sin importar su raza, su color, su origen étnico, su religión, son personas y tienen derechos. Eso no se ganó de la noche a la mañana y quizás nos tardamos muchos siglos en reconocer una obviedad que estaba en el Génesis claramente plasmada, donde dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, iguales ante Dios, iguales en dignidad. Pero la historia de la humanidad no asimiló eso, sino después de muchos siglos de trato inhumano y degradante para muchas personas. Ahora, si bien es cierto, la iglesia se quedó en muchas épocas dentro del status quo, también es cierto que fue gracias a batallas de la iglesia que eso cambió. Sería bueno que quienes recuerdan los crímenes que la iglesia permitió, y hablo de la iglesia católica y de incluso sectas dentro de la misma iglesia protestante, que permitieron el racismo, recuerde datos concretos. Estas ideas de abolición de la esclavitud estaban en la escolástica española del siglo XVI y XVII. Inglaterra abolió la esclavitud por influencia de parlamentarios cristianos que decididamente declararon la esclavitud es un pecado. Por ahí comenzó el debate. Miren que la abolición en Inglaterra comenzó porque parlamentarios creyentes como William Wilberforce luchó 50 años para que se aprobara una ley contra, ojo, no contra la esclavitud, porque primero abolió la ley de que se trajeran esclavos a Inglaterra, solamente para que se prohibiera la comercialización. 50 años hasta que al fin se aprobó la ley que lo prohibía, y pasaron otros muchos hasta que al fin se derogó la práctica de la esclavitud en Inglaterra. Pero cuando usted ve los discursos no eran jurídicos, eran morales. Wilberforce dijo, esto es un pecado. La nación británica está pecando contra Dios. Estamos deshonrando al Señor con esta práctica, debemos abolir esto. Inglaterra pasó de ser uno de los mayores importadores de esclavos a utilizar sus fragatas para detener la piratería de esclavos y liberar esclavos. Holanda, los Países Bajos reformados, fueron los primeros que utilizaron su fuerza naval para combatir la piratería de esclavos. Eso no lo dicen en las universidades, ni se lo van a decir. Nadie reconoce eso, que se comenzó una lucha por todo eso. Ahora, ¿de dónde salieron esas ideas? Es importante que recuerde de dónde salieron. Cómo comenzó a desarrollarse ese pensamiento. Y hay muchas cosas, muchas áreas del pensamiento, ideas que después surgieron. El derecho, por ejemplo, a un voto universal se deriva del principio de igualdad de dignidad. Todo eso todas esas ideas se encuentran ya en la Edad Media, lo que le llaman la Edad Media tardía. Hasta ahora aquí no me da tiempo de desarrollar otra cantidad de cosas, pero más o menos la invitación es a que siga investigando todos estos temas. Hay un estudio del doctor Vidal hay uno que se llama El legado de la Reforma y otro que se llama Cristianismo, el impacto del cristianismo en la sociedad, algo así. Recoge una gran cantidad de datos sobre todo eso que sería muy útil que lo revisaran.